Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Una semana más, Guadalupe Radio y la agencia de noticias CENIT traen a ustedes un resumen semanal de las noticias más importantes relacionadas con la vida, la actividad del Santo Padre y del Vaticano y también del mundo. Esta es la semana informativa del 9 al 15 de septiembre del año 2024 y vamos a pasar a las informaciones. Soy el Padre Jorge Enrique Múgica, bienvenidos a este nuevo programa. Lo más importante de la semana. El Papa Francisco terminó el viaje apostólico más largo que ha realizado en lo que va de estos 10 años de pontificado. La semana pasada informamos de la primera parte de ese viaje, una etapa que le llevó a países como Indonesia y Papúa Nueva Guinea. La segunda parte estuvo dedicada a otros dos países, Timor Oriental y Singapur. Este país en particular, Timor, tiene unos detalles que lo hacen del todo único. Se trata del país más católico del mundo, el país con 98% de la población que es católica. Es más, dado que tiene una población de 1,2 millones de habitantes, el Papa rompió un récord y también la población de Timor, porque la mitad del país acudió a la misa con el Papa Francisco. 600,000 personas en un país que cautivó al Papa, porque lo dijo después en la entrevista en el vuelo de regreso del viaje al sudeste asiático a Roma. Dijo que de los 4 países, Timor es el que más lo había cautivado. No obstante, la pobreza en la que vive mucha parte de la población, de algunos problemas relacionados con gestiones propiamente eclesiásticas, entre ellas también algunos casos de abuso, especialmente con uno de los obispos, que también fue uno de los padres, si se puede decir así, de la patria, porque ayudó a la independencia del país de Indonesia. El Papa Francisco manifestó la alegría que le produjo estar allí. Una misa, como dijimos, única y con un récord. La mitad del país, 1 de cada 2 timoreses, estuvieron en la misa con el Papa Francisco. Por otra parte, el Papa Francisco ha anunciado indirectamente que el próximo 2025 irá nuevamente a Turquía. Y digo nuevamente porque no olvidemos que en el pasado el Papa Francisco ya estuvo una vez en ese país. ¿Cómo hemos sabido que el próximo año jubilar, por cierto, el Papa Francisco irá a este país? Pues porque el patriarca Bartolomé de Constantinopla lo ha anunciado, lo ha adelantado. Como se sabe, el patriarca Bartolomé, líder al menos nominal de los ortodoxos, de una gran parte del cristianismo ortodoxo, es amigo personal del Papa Francisco, y él reveló que en el contexto del aniversario del Concilio de Nicea, el Papa Francisco irá junto con él al lugar donde fue ese concilio. El viaje tiene un significado especial. El próximo año 2025, tanto la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia Católica celebrará en la misma fecha. Por coincidencia, dado que seguimos 2 calendarios distintos, los católicos y muchos protestantes también el calendario gregoriano, debido a la reforma que realizó un papa, el Papa Gregorio, y los ortodoxos el calendario juliano. No obstante seguir 2 calendarios, por primera vez después de mucho tiempo coincidirá en que la Pascua el próximo año 2025 la celebraremos el mismo día. Pero dado que esto cambia posteriormente, se sigue llegando o tratando de llegar a un acuerdo para que en el futuro todos los cristianos celebremos el mismo día la Pascua, independientemente de si son católicos, protestantes u ortodoxos. Y en ese sentido, el diálogo con los ortodoxos, cuyo líder nominal es el patriarca Bartolomé, van muy adelantados. Quizá uno de los medios que dan mayor fuente de noticias a los periodistas y a los medios de comunicación son precisamente las ruedas de prensa que el Papa da al regreso de sus viajes por los países que visita. Y este ha sido el caso de la entrevista que el Papa dio a su regreso, en este caso de la última etapa de su viaje, que fue Singapur, con miras a regresar a Roma. El Papa Francisco tocó una innumerable cantidad de temas, entre ellos, por ejemplo, Venezuela. Reconoció que no estaba al tanto al día con los pormenores de la situación en el país, y más bien daba a entender que había delegado ese tema en los obispos locales, pero sí tocó con un poquito más de detalle el tema de las elecciones
en los Estados Unidos. Y permítame detenerme aquí porque justamente unas semanas antes, EWTN había dado a conocer una encuesta. EWTN, la cadena de televisión católica más grande del mundo, dio a conocer una encuesta que realizó, pagada, sobre las preferencias electorales de los católicos en los Estados Unidos de cara a las elecciones de 2024 del próximo mes de noviembre. Se evidenciaba, por ejemplo, que el voto católico está un poco más inclinado, sobre todo en el campo de los latinos, hacia el Partido Demócrata. Sin embargo, un dato interesante es que las mujeres latinas católicas son más propensas a votar a Kamala Harris, mientras que los hombres latinos católicos son más propensos a votar a Donald Trump. En este contexto, una de las periodistas de un medio de comunicación americano preguntó al Papa sobre a quién debería votar un católico, pero no fue una pregunta simplemente general. La periodista le dio unos matices al Papa que le permitieron después al Papa matizar también la respuesta. Y los matices son: la periodista le dijo votar a una candidata, en alusión a Kamala Harris, que está a favor de matar bebés, o votar a un candidato, en este caso en alusión a Trump, que está contra la vida por estar en contra de la migración. El Papa Francisco fue muy claro: las dos son malas opciones. Pueden leer la respuesta completa en la agencia de noticias Zenit, pero sigamos profundizando. Dijo, los dos son malas opciones, pero dijo que entonces hay que votar el mal menor. El punto aquí es, ¿cuál es el mal menor? Kamala Harris, con asesinatos de personas que no se pueden defender, o la defensa de las fronteras, por cuanto entiende así el candidato republicano Donald Trump. El Papa dejó entonces a la conciencia, a la propia conciencia, a quien debe votar un católico. Como dijo él, yo no voy a votar, lo cual ya lo sabíamos. Él es ciudadano nominalmente argentino, pero con ciudadanía también vaticana. Sin embargo, ha querido responder esta entrevista. El Papa Francisco, apenas regresar a Roma, Italia, al Vaticano, siguió una agenda que pareciera que no hubiese tenido un viaje de 12 días, con casi 50 discursos públicos, intervenciones, apariciones y visitas. También una agenda marcada por encuentros privados, porque apenas llegó, visitó a la Santísima Virgen Salus Populi Romani en la Basílica de Santa María la Mayor, pero apenas tuvo unas horas de descanso porque continuó la agenda. El sábado inmediatamente recibió en una audiencia en la Basílica de San Pedro a religiosos teatinos en una peregrinación en un contexto de aniversario, y al día siguiente, domingo 15 de septiembre, dio el Ángelus desde la ventana del apartamento pontificio que da hacia la plaza de San Pedro, ante unos 12,000 peregrinos que se congregaron ahí, y la agenda del Papa ha seguido. Una de esas agendas ha sido el nombramiento del cardenal Gracias, un cardenal de origen indio, en un camino más, en un paso más en la reforma que el Papa Francisco está emprendiendo, en este caso ahora de la diplomacia. El Papa Francisco tiene nuncios, embajadores con los países que la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas, pero la figura del nuncio, el concepto de nuncio, la misión del nuncio está ahora en discusión a la luz del sínodo sobre la sinodalidad, y el Papa encargado al cardenal Gracias que presida la comisión que se ocupará de ver esta reforma de la figura del nuncio, de las nunciaturas a nivel iglesia. Por otra parte, y casi para terminar, hemos tenido uno de los eventos más importantes en la iglesia, como ha sido el Congreso Eucarístico Internacional, cuya sede fue la capital de Ecuador, Quito. Uno de los momentos más hermosos ha sido las primeras comuniones que ha habido de 1,600 niños en el contexto del Congreso Eucarístico Internacional. También la procesión eucarística que ha habido, hermosa, las imágenes son bellísimas. Y finalmente la comunicación de cuál será el próximo o la próxima sede del Congreso Eucarístico Internacional, que será nada más ni nada menos que la ciudad de Sydney, en Australia.
Estas, queridos amigos de Guadalupe Radio y de la agencia de noticias CENIT, son las noticias más importantes que les reportamos esta semana desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo, director editorial de CENIT, y nos escuchamos la próxima semana aquí en este resumen informativo de la semana, que en este caso fue del 9 al 15 de septiembre del año 2024. Hasta la próxima. Las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Mújica.